Bienvenidos a Cars TV, mi nombre es Ariel Basile, soy el conductor de este programa que trae las últimas novedades del sector automotor en el mercado local. Hoy tenemos un programa bien picante porque vamos a estar probando el 595 Abarth, que sería algo así como la versión más deportiva del Fiat 500, en este caso bajo Abarth, que es la marca del Escorpión y que suele ser las versiones más radicales, no solamente en este Fiat, sino en otros Fiat más, una marca deportiva asociada a las pistas. Y además vamos a estar hablando de seguridad, porque CESBI, este organismo que premia a los autos más seguros, hizo lo propio hace muy poco y en la categoría de SUV compactos premio al SUV C4 Cactus de Citroën. Hace poco más de un año Fiat trajo una gama europea que llamó Italian Garage a nuestro país. Entre ellos estaba el 500, además también estaba el Tipo, el 500X y este 595 Turismo Abarth que estamos probando en el día de hoy. La intención en aquel momento fue levantar la vara de la gama de Fiat para traer autos que tengan más diseño, mejores prestaciones y que se fabrican en Europa, que también los convierten un poco más caro por un tema impositivo, porque los autos que no se fabrican en el Mercosur, en Argentina pagan un impuesto extra. Este 500 Abarth ya se había comercializado en el país y se discontinuó allá por el 2014 y ahora retornó, también importado desde Polonia. La gama 500 antes venía desde México, el 595 viene desde Polonia, al igual que el resto de la gama desde ahora, y tiene varios detalles deportivos, no solamente en lo estético, sino también en el interior, también debajo del capot, como vamos a estar viendo dentro de un rato. Otra de las cuestiones que hay que decir es que tiene el enlace con los autos nostálgicos, con esta moda retro que se vive no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y donde varios modelos que fueron emblemas de décadas pasadas, en el caso del 500 es sobre todo de los 50 y 60, vuelven renovados, pero manteniendo algo del ADN original. En esa línea podemos hablar del Volkswagen Escarabajo, también Mini, que es otro de los autos que tiene esta conexión con el pasado, lo mismo que inclusive la marca DS, que suele relacionarse con décadas anteriores. DS fue un auto de 1955 de Citroën y después volvió como marca. En el caso del 500, desde que volvió hace más de 10 años, es el emblema de Fiat y un poco el icono de la marca italiana en todo el mundo, sobre todo porque mantiene lazos muy claros con el auto, el 500 de los 50, sobre todo la estética no hay que ni mencionarlo, pero también en el interior hay varios detalles que remiten al modelo original. El diseño es uno de los puntos altos del modelo. Ya de por sí el 500 tradicional es un auto muy bonito, muy atractivo. En este caso esto se realza por lo deportivo que le imprime Abarth. Por un lado en el frontal, donde tenemos una toma de aire más grande, tenemos los antinieblas, faros más grandes que ya vienen también de la nueva generación del 500 y después varios logos Abarth que le dan una estética realmente muy linda. Por ejemplo, en el frontal, las tapas de las llantas, también vemos el logo del Abarth 595 en varias partes del habitáculo, en la carrocería, en la parte externa. Un auto que lo vemos que es bien bajo, con lo cual también hay que tener cuidado en la ciudad, porque sobre todo en Buenos Aires cuando pasamos una loma de burro o un pozo podemos dejar medio auto ahí, así que hay que tener mucho cuidado porque las suspensiones son deportivas y están pensadas para el manejo principalmente en ruta de autopista, donde sí se siente con mucho aplomo y donde gana en la estabilidad en el manejo. También tiene las pinzas rojas para los frenos, tiene varios detalles como decíamos, el calco de Abarth en el frontal, en la parte trasera los antinieblas, un auto muy atractivo y que tiene por supuesto un enlace directo con el Fiat 500. El interior lo que sobresale son estas butacas que son de competición, butacas Abarth especiales con cuero, con alcántara, con fibra de carbono en la parte trasera, que nos dan esta sensación de estar ante un auténtico deportivo. Quizás en términos de confort no sea lo ideal porque no tiene ajustes. Por ejemplo, la butaca es rígida, no se puede ir regulando el respaldo, tampoco se puede ir regulando la altura, con lo cual solo tenemos la posibilidad de adelantarnos y corrernos hacia atrás para la distancia del volante, que tampoco tiene ajuste en profundidad, solamente en altura. Es decir, las butacas están pensadas para un manejo bien deportivo. Son rígidas y eso lo que hace es que en un auto que tiene baja altura y que las suspensiones están calibradas más que nada para los asfaltos bien lisos, cuando agarramos un pozo también se siente, porque no son butacas mullidas. La idea es mantenernos lo más
rígidos posibles para el manejo, decíamos, en modo Sport. Acá tenemos la teclita de Sport. Después también hay que decir que es muy parecido al Fiat 500 de última generación, con varios detalles Abarth que no se limitan solamente a las butacas. También el volante es Abarth, tiene perforaciones en el cuero, tiene estos apliques del tipo cromado y el logo de Abarth en el centro. Pero también tenemos que decir que hay varios elementos que vienen del 500, sobre todo lo que tiene que ver la relación con el 500 original de la década de 50. Algunos de los detalles que remiten al Fiat 500 original están, por ejemplo, en las manijas, que eran muy parecidas a estas que tenemos acá, y después varias formas circulares, en especial en el tablero, que es de un solo círculo, similar a aquel modelo de los años 50 y 60, y después estas redondeces que aparecen por todo el habitáculo, en todas las teclas, en el centro del volante. En este caso no tiene el círculo acá como sí tiene el 500 tradicional, pero todas estas redondeces vienen de aquel 500 que se produjo en Italia allá por los 50 y los 60. Toques nostálgicos de este modelo, que en la versión Abarth tiene sus propios condimentos, como decíamos, la palanca con este pomo redondo, con este agarre para las 5 marchas, el volante, las butacas son los detalles centrales, al igual que las pedaleras de aluminio. El tablero es circular, decíamos que viene del 500 original, y quizás le hubiese venido bien tener agujas en vez de las barras digitales. Acá tenemos tanto para la nafta como para el cuentavueltas unas barras digitales y el velocímetro en el centro también de forma digital, con la computadora de a bordo en el centro, donde nos da también los datos del consumo. Acá estamos viendo que estamos consumiendo 8 kilómetros por litro, lo cual es un consumo un poco elevado, pero hay que tener en cuenta que lo estuvimos pisando bastante, sobre todo para tener una real dimensión de cómo es este modelo, que está pensado justamente para eso. Y además en el modo Sport, que consume más, y acá lo vamos a accionar. Desde acá también podemos ir viendo otros datos más, por ejemplo la presión de los neumáticos, que es un elemento que está bueno y que nos da también un elemento extra en materia de seguridad. Y lo mismo tenemos acá con la autonomía y demás indicadores ya más tradicionales de lo que tiene que ver con la computadora de a bordo. Decíamos, desde acá se acciona el modo Sport y ya nos cambia totalmente el tablero, ya nos aparece en rojo como para que sepamos que estamos manejando en la parte más deportiva, en la versión más deportiva, si se quiere, de la configuración. Y también nos endurece la dirección. En este caso ya estamos notando del momento en que toqué el Sport que la dirección se pone más rígida para tener mejor estabilidad en el manejo en ruta, en autopista y quizás también en un autódromo si es que lo llevamos hacia esos lugares. Hablábamos también del control de torque, que es una tecla que se acciona desde acá, el TTC, ahí lo tenemos activado, y lo desactivamos también desde la misma tecla, y lo que nos permite es que la potencia del motor, el par motor que se transmite a la rueda, en las curvas se vaya acoplando de acuerdo a las ruedas que tienen más adherencia. Funciona de la mano con el control de estabilidad. Esto lo que nos permite es que si agarramos una curva a buena velocidad, el auto se comporte mejor y de forma más deportiva. También hay que decir que es un auto bajo con suspensiones pensadas para el uso deportivo, con lo cual todo encuadra de la misma manera para ser un auto que no sea solamente una fachada Sport, sino que también lo podamos pisar y que el auto nos responda, tanto lo que tiene que ver con la aceleración, pero también principalmente con la seguridad del modelo y con la estabilidad a buenas velocidades. También en términos de confort, otro de los elementos que tenemos acá es un manómetro para el turbo, que en este caso sí es analógico, y tenemos una aguja que nos va mencionando el comportamiento del turbo. Por supuesto, a medida que más lo pisamos, más nos sube, que de alguna forma es complementario al cuentavueltas, pero nos da el indicador de en qué momento se está activando el turbo para ganar reacción, y se siente mucho cuando se activa el turbo. Cuando vamos subiendo en revoluciones, notamos que el auto es cuando mejor responde, sobre todo cuando decimos, ¿no? Cuando tocamos el modo Sport, que ahora lo vamos a desactivar para bajar un poco el consumo. En términos de confort, tiene varios elementos. Tenemos acá el techo solar eléctrico que se acciona desde acá. Podemos sacarlo si es lo que queremos, tener un poco más de ventilación. Y también tiene una cortinita para sol para ganar sombra y que no nos incineremos en días de sol como estos.
También tiene climatizador automático, este modelo se comanda desde acá. En este caso sí es igual al 500, donde tenemos todos, es de una sola dirección, o sea, no es bisona, con lo cual tanto el acompañante como el conductor tienen la misma temperatura, que se acciona digitalmente de estos botones, temperatura, la velocidad del aire, hacia dónde lo queremos direccionar, y acá el aire acondicionado, si lo apagamos, lo ponemos en automático o que vaya recirculando internamente. Decíamos que si bien no tiene un navegador propio, sí tenemos la opción de conectar los teléfonos celulares para espejar en la pantalla las aplicaciones del teléfono, entre ellas el mapeo, que lo podemos activar desde acá. La desventaja de esto es que necesitamos de una buena conexión a internet. Si no tenemos conexión, el mapeo del teléfono no nos va a andar. Pero sin embargo es una opción práctica, no solamente por el mapeo, sino porque también tenemos la opción de tener mensajería, de tener, por ejemplo, Spotify o demás aplicaciones que podamos ir bajando desde el celular y proyectarlas también en la pantalla. Otro elemento de confort importante en un auto que está más pensado no tanto para la comodidad, sino sobre todo para un andar deportivo. Y esto es algo que se ve también en las plazas traseras, porque si bien tenemos 4 plazas, no está pensado para nada para que vayan 2 personas atrás. Si ya de por sí el auto este con 3,5 metros de largo en el 500 tradicional es un auto incómodo en las plazas traseras, en este, con estas butacas, con la altura que tienen, con el porte de las butacas delanteras, directamente estamos demasiado encajonados en la parte trasera, lo que no quita que pueda ir una persona de baja contextura para un trayecto breve. Lo mismo pasa con el baúl, que tiene 185 litros de capacidad, una capacidad bastante reducida. Decimos lo mismo, es un City Car, quizás en otros mercados está pensado como un segundo o incluso tercer auto para andar por la ciudad, y con la opción deportiva que nos ofrece en este caso el 595 Abarth. Además, lo vamos a pasar a modo Sport. Decimos un auto que tiene muy buena reacción, sobre todo cuando lo llevamos a una determinada cantidad de vueltas. El auto responde y además frena. Vamos a acelerar un poquito nada más como para que tengan una idea de esto. Y además también hay que mencionar el ruido del escape. Podría ser un poco más de barullo, si se quiere, que les gusta a las personas que quieren un manejo deportivo, pero en este caso, al ser un motor turbo, suena distinto que los motores que no son turbo, y esto también se nota, si bien es un escape también deportivo para ganar en prestaciones. Quizás los más pisteros, quienes se compren este modelo y que les guste la máxima velocidad, hasta seguramente recalibren algunas cuestiones que tienen que ver con la electrónica para sacarlo de la configuración de fábrica y quizás ganarle unos caballos extra. Esto seguramente es algo posible y que lo deben hacer los usuarios que les gustan más la velocidad, pero de todos modos ya con los 165 caballos que tiene este 1.4 turbo es suficiente y de sobra para un manejo a buenas velocidades. Y en Sport, acá estoy doblando, la suspensión se endurece y esto se nota, no es para nada cómodo para el manejo urbano, así que vamos a volver a la opción más confortable de manejo, donde perdemos un poco de reacción, pero ganamos en comodidad, principalmente en la dirección. Ahora sí, recta final del programa del día de hoy, donde tuvimos la prueba del 595 Abarth Turismo, que es la versión más deportiva del Fiat 500, que también viene importado de Polonia y que en el mercado local a hoy tiene un precio de 1.185.000 pesos. Parece mucho, parece exagerado, pero teniendo en cuenta los competidores que tiene este modelo, que son los vehículos deportivos compactos, digamos el primer escalón de los deportivos, no es un precio tan elevado. Compite contra, por ejemplo, 208 GTI, las versiones más deportivas del Audi A1, el Alfa Romeo Mito Veloce, que son autos que están incluso más caros que este 500, que tiene varios elementos estructurales, como estuvimos viendo a lo largo del programa, del Fiat 500, que también viene desde Europa. Y en este sentido es un auto que nos gustó mucho y tiene varios puntos a favor, principalmente la estética. Es un auto muy lindo, atractivo, llamativo, que tiene onda, que tiene este perfil sport que tanto nos gusta y que se luce en la calle. Además, el comportamiento, como vimos, también es muy bueno, con todos los elementos que tiene, con elementos de seguridad, buena seguridad como todos los 500, y es un auto que no defrauda tampoco en términos de calidad y tampoco en términos de los lazos emotivos con el 500 tradicional. Y en general, todo lo que tenemos para reclamarle a este modelo en realidad son elementos que no están pensados para este tipo de auto. Por ejemplo, podríamos decir que las plazas traseras son muy acotadas, pero no está pensado para el uso familiar.
En términos de conectividad también tiene algunos puntos flojos porque, decíamos, no tiene navegador propio, tampoco tiene la cámara de visión trasera, elementos que podría empezar a agregarlos. Y después lo mismo respecto a cierta dureza y aspereza en el andar en ciudad, pero tengamos en cuenta que es un auto pensado más que nada para rutas autopistas o bien para calles europeas que no tienen las imperfecciones de las calles de Argentina.